dice amén. Le voy a pedir, si tienen su celular, póngalo en modo silencio y así no somos perturbados durante el tiempo de la palabra. Amén. El día de hoy quiero continuar esta serie que iniciamos hablando sobre otra parábola, y el día de hoy quiero hablar sobre la parábola el sembrador y los terrenos. Una vez más sobre el sembrador y los terrenos. Muy interesante cuando nosotros miramos el capítulo 13, podemos mirar una escena muy cómoda, una escena familiar, donde dice la Biblia que Jesús se subió a una barca. Para quienes conocen un poco el ambiente sin las bahías o en la playa, en aquel entonces no tenía un sistema de bocinas, un amplificador, y las olas y el viento del mar funcionan como tal. Dice que había mucha gente y estaba Jesús ahí hablando y preparándose, y les hablaba mucho a través de parábolas. Hablábamos la semana pasada que esta era la forma en la cual Jesús utilizaba para comunicarse a las personas sobre cosas que nosotros estamos familiarizados, sencillas, que tienen una verdad espiritual. Y creo que para nosotros que vivimos aquí en el valle, donde hay mucha agricultura, es muy común para nosotros, o es muy claro para nosotros conocer la siembra y la cosecha. Es importante que no nos perdamos en la ilustración. Cuando usted salga de aquí, Jesús no le quiere dar una lección de cómo sembrar. Él está realmente hablando de qué es lo que pasa cuando su palabra llega a nuestras vidas. Mientras nosotros estamos sentados hoy en este día, según el consejo que la palabra nos da, es que cuando yo predico y estoy hablando la palabra del Señor, es como un sembrador que va arrojando semillas. Usted es el receptor y esa semilla cae en su vida, pero dice la Biblia que hay diferentes tipos de terreno. Hay en algunos terrenos que esa semilla no se va a lograr. Hay algunos terrenos en los cuales esa semilla va a crecer poquito, pero va a surgir algo allá afuera que esa semilla no se va a lograr. Y comienza a dar diferentes ejemplos. Decía, no nos perdamos en la ilustración. Y cuando nosotros entendemos la parábola, es importante que nosotros tengamos ese cuidado de no solamente recibir la palabra, pero asegurarnos de que esa palabra produzca fruto en nuestras vidas. La semana pasada compartí sobre el tema de los dos cimientos. Jesucristo habla y enseñó esta otra parábola sobre lo que nosotros construimos nuestra casa. Hay dos fundamentos, una es la arena y el otro fundamento es la roca. Si tú construyes la casa, así esté bien estructurada, bonita, en la arena, cuando se viene una tormenta, no va a permanecer. Si tú construyes tu casa en la roca, vengan ríos, venga lo que venga, esa casa va a permanecer. Yo decía, la semana pasada compartí sobre la parábola de los dos cimientos. Se habla sobre el prudente y se habla sobre el insensato. Sobre la roca y sobre la arena, sobre el estable, el inestable. Y básicamente la palabra de Dios nos recomienda a renunciar a toda filosofía humana y adoptar la filosofía y adoptar la mente de Cristo, los consejos y las palabras de Jesús. Déjeme le doy un resumen para poder, decía mi padre, hay que ir agarrando el hilo, entender, hay una secuencia de lo que estamos aprendiendo. Hay dos cimientos. Decía, en resumidas palabras, la parábola de los dos cimientos, escuche bien, nos insta a aplicar la palabra de Dios y adoptar la filosofía de Jesús. Ok, en la casa te enseñan esto, mijo, no sea tonto, no se deje, si te pegan, pégale para atrás.
y crecemos en la vida. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Ojo por ojo y diente por diente. Cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que las cosas son muy diferentes. Jesús dijo, si alguien te hiere en la mejilla, ponle la otra. Si alguien te quiere quitar la capa o te pide ir con ellos, una mía, ve con él dos. En otras palabras, no tengas esa actitud de peleonero, no resistas. Y dice, no pagues a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal. Y nos vamos dando cuenta que es muy diferente el concepto que te enseñan en el mundo que lo que la Biblia te enseña. Ahora, decía en resumidas palabras, la parábola de los dos cimientos que miramos la semana pasada nos anima, nos insta a aplicar la palabra de Dios y adoptar la filosofía de Jesús. El resultado será que viviremos una vida estable. Amén. Ahora, al nosotros estudiar la parábola del sembrador, diga conmigo, dos cimientos, y luego ahora estamos en el sembrador. La parábola de los dos cimientos, no pierda el hilo, nos anima a adoptar la filosofía de Jesús. No es como me enseñó papá, no es como enseñó mamá, no es como enseñó el tío, no es como aprendí en la escuela, no es como aprendí en este mundo. Es como Jesús me enseñó. Eso que Jesús me enseñó me va a dar y va a traer a mi vida estabilidad. Ahora, la parábola del sembrador, al nosotros estudiar la parábola del sembrador, Jesús nos enseñó los motivos por los cuales se dificulta el fruto en nuestra vida. Déjeme le digo esto de otra manera. Usted puede pasar 10, 15, 20, 30, 50 años en una iglesia y no cambiar. No diga, ahora no diga amén, diga ouch. ¿Verdad? Podemos pasar mucho tiempo, porque le decía, no se trata de nada más ir con el médico y que le diga, ay, me duele aquí, me duele allá, y que el médico le diga, ok, deja de comer esto, haz ejercicio, vitamínate de esta manera y tómate este medicamento. Llegamos a casa y ni ejercicio, ni la dieta, ni las pastillas. Fuimos, se nos recomendó, pero como no apliqué lo que se me dio, no miro ningún resultado. Entonces, yo puedo pasar tiempo escuchando, conociendo, yo puedo conocer la Biblia, puedo conocer los salmos, las promesas. Y la pregunta es, ¿hay un cambio o no hay un cambio? Entonces, al nosotros estudiar la parábola del sembrador, Jesús nos enseña los motivos por los cuales se dificulta el fruto en nuestra vida. Una vez más, a través de este consejo, la Biblia nos va a enseñar qué pasa, por qué a lo mejor en mi vida, a lo mejor en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa, y ya le decía que la palabra no es para estar buscando a ver a quién le queda el saco, pero a veces estamos conscientes, ¿por qué la inmadurez? ¿Por qué no hay un crecimiento? Y Jesús empieza y dice, no toda la palabra que se arroja, no toda la semilla cae en buena tierra. Vamos una vez más a leer el capítulo 13, verso 3 al 9, y vamos a ir explicando un poquito de ello. Les habló muchas veces por parábola, versículo 3, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ahora, yo quiero que usted se imagine, estamos todos en la orilla del mar. ¿Amén? No sé, a algunos les gusta ir a San Diego, a algunos les gusta ir a San Felipe, otros a Mulegé, otros no sé a dónde. Pero imagínense usted está en la orilla del mar. Y todos han escuchado del Maestro, todos han escuchado de Jesús. Es un hombre que está haciendo milagros, los paralíticos se están levantando. Se dice que es el Mesías, se dice que es el Cristo.
Y de repente están ahí todos amontonados porque quieren escuchar qué es lo que tiene que decir. Y cuando Jesús se acerca ahí la lanchita a la orilla del mar, comienza a contarles la historia de un sembrador. Yo no sé si empezó con un buenos días, con un saludo, pero les dice, miren, déjenles cuento algo. Había un sembrador y usted puede decirle, había esta persona que comenzó un fil de sandías o comenzó un fil de cebollas, como usted lo quiera entender, pero era un sembrador y dice la escritura, salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y comienza a explicar, cuando arroja la semilla, el sembrador, una vez más estamos en la playa, no hay quizás un culto religioso, está contando una historia, está narrando la historia, sembró y parte cayó, dice la escritura, versículo 4, de la semilla cayó junto al camino. O sea que casi llegaba a su destino, pero no. Y cuando cayó, vinieron las aves y se la comieron. O sea que pobre semilla no logró su propósito. El propósito de la semilla es caer en tierra, producir fruto y que se lleve a cabo ese fruto. Bueno, esa semilla no pudo porque llegó una ave y se la robó. Verso 5, parte, habían unas piedras por ahí, y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y dice, esta semilla, a diferencia, no se la llevó el pájaro, esta sí medio cayó, se profundizó, pero no pudo agarrar mucha raíz porque había piedra. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Verso 7, y parte, ya vamos en la tercera, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte, el versículo 8, cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y luego les dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Imagínense, usted llegó a la playa y Jesús le cuenta esa historia y uno se queda así como, ¿y qué tiene que ver la siembra con el mar aquí? Yo vine quizás a recibir un milagro, Y Jesús explica la parábola. Ahora, ¿por qué habla Jesús de esta manera? ¿Por qué Jesús utiliza esta forma para expresarse? Y lo vamos a ir mirando porque dice el propósito de las parábolas en el libro de Mateo, el capítulo 13, y empieza a explicarles por qué. Yo les decía, no se pierda en la analogía, su palabra es arrojada a nuestra vida y no toda la semilla se logra. El resultado ideal es que la cosecha sea al 100 por uno. Ahora, se quedaron muchos de ellos, los discípulos. Ok, so what's the point? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que estás tratando de enseñar? Ya nos dio una lección de agricultura. Bueno, ya aprendimos, cuando un agricultor siembra, no todas las semillas se van a lograr, no todas van a ser efectivas. Y yo quiero que usted entienda esto claramente. Cada que nosotros nos sentamos en la iglesia, cada que nosotros escuchamos la radio, cada que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la triste noticia es que aunque es un libro maravilloso y es un libro lleno de vida, es una semilla preciosa, no siempre se va a lograr el fruto en nuestra vida. No siempre se va a lograr el cambio. Decía una persona, compañera mía, compañero de escuela bíblica, me decía,
Yo ya tengo tiempo pidiéndole a Dios que me quite este orgullo y no me lo quita. Y quizás muchos podrán decir en esta hora, bueno, yo tengo años batallando en esta área de mi vida. O mirar y decir, ¿por qué como que me estanqué? ¿Por qué no dejó de crecer esa semilla? Y aquí la palabra nos da algunas claves. Y es el cuidado que nosotros debemos tener, y es la enseñanza que Jesús les da a la orilla del mar y les dice, el que tenga oído, y no se está refiriendo a un oído como el que tenemos aquí, es un oído espiritual, es un oído que alcanza a escuchar la voz y dice, ok, entendí, agarré la palabra y entendí lo que Dios quiere para mí. La segunda parte nos da la explicación. Y el versículo 18 al verso 23, ahí en su Biblia, Mateo capítulo 13, Jesucristo no nos deja así nada más. Bueno, está bien, estamos en el mar, nos contaste la historia de qué se trata. Y les dice el verso 18, escuchen pues, escuchen ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, y ahí nos está dando la respuesta. De este es el punto que estoy hablando, dice Jesús en otras palabras. Cuando alguno oye la palabra del reino, diga conmigo palabra del reino. Reino, esa palabra reino es muy importante, porque cuando nosotros entendemos, dice la Biblia que el que no naciere de nuevo, no puede ser partícipe del reino de los cielos, del reino de Dios. Y la Biblia repetidas veces, Juan el Bautista, Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. La oración del Padre nuestro, venga tu reino, dice. La pregunta es, ¿cuál reino? Y nosotros entendemos, hay algunos de los que estamos aquí que tenemos una ciudadanía mexicana, algunos tienen doble ciudadanía. Pablo decía, mi ciudadanía está en los cielos. Ahora, es importante, decía, al entender nosotros, cuando alguno oye, verso 19, la palabra del reino, hablamos decía, la filosofía del reino es diferente. Y aunque nosotros no lo podemos ver, aunque nosotros no lo podemos palpar, el reino de Dios se ha dispuesto para usted y para mí. En el reino de Dios, nosotros somos hermanos. En el reino de Dios, Jesucristo es el Rey. Nosotros somos sus súbditos. En el reino de Dios, en este mundo en el que nosotros vivimos, aunque es invisible, si usted se va a Mexicali, si usted se va a Guatemala, a Nicaragua, donde vaya, va a haber gente que tiene las mismas leyes que nosotros, usted y yo tenemos, y es la palabra de Dios. Todo país se rige bajo una constitución, unas reglas, y nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Somos parte del reino de Dios. Dice la escritura en el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y no la entiende. Ahora, por eso es bien importante, hermanos. Yo le digo, tráigase sus apuntes, ahí le pusimos unos bosquejos para que usted siga el sermón. Pero es nuestra tarea como ciudadanos del reino conocer la ley. En una ocasión, ustedes saben que a mí me gusta mucho pescar, me llevé a Gadielito, estaba chiquito, me lo llevé a pescar, y ahí estaba Gadiel que todavía no sabía arrojar el curricán, la caña, y ya después de verlo batallar, había una área ahí donde yo sabía que estaban unos pescaditos nada más esperando un curricán, y lo quise llevar, dije, para que experimente lo que es tener un pez. Y batallaba él para arrojar la línea, y le dije, préstamela, déjate enseño cómo. Y cuando le empiezo a enseñar,
de repente sale un oficial atrás de mí y me dice, hey, can I see your license? ¿Puedo ver tu licencia? Tu licencia de pesca. Y yo dije, bueno, pues déjasela, voy y le enseño la licencia. Yo pensaba que la licencia la comprabas por un año redondo. Era marzo, yo pensé, dije, se vence en marzo. Te dice, te vende la licencia de un año. Pues resulta que se vencía en diciembre. Y luego me dice, esta licencia está vencida. Y luego me dice, deja mirar tu equipo. ¿Por qué tienes tantas cañas? En esta licencia nada más se te permite tener una caña. Y luego, deja mirar los peces, deja mirar el equipo. No puedes tener una atarraya contigo. Si vas a tener un bocón, necesita estar a ciertas pulgadas. Si vas a agarrar un bagre, necesita ser de tanto tamaño. Y ya dije yo, casi necesito ir a la escuela nomás para ir a pescar. Entonces, a esa persona, escuche bien y se lo digo, a esa persona no le interesa si usted sabe o no sabe, su trabajo es aplicar la ley. ¿Aló? Y preparó ahí la multa y me dijo, ahí te va, como $385. Dice, si vas y renuevas tu licencia, te vamos a cortar ahí la multa a la mitad. Ahora, es importante cuando nosotros entendemos. Dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, nuestro trabajo es entender la ley de Dios. ¿Aló? Cuando usted le diga al Señor, Señor, es que yo no sabía, no entendía eso. El Señor le va a decir, pues si estabas ahí en la iglesia, te puse un pastor, puse los miércoles de estudio bíblico y ahorita hay muchas formas de aprender. Pero dice, cuando alguno oye la palabra del reino, los asuntos espirituales, los asuntos de Dios, y no los entiende, dice, el resultado de eso, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice la palabra, este es el que fue sembrado junto al camino. Va poniendo una cosa con la otra. Jesús dice, ok, déjenles explico lo que al principio yo les dije que había una parte de la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. No está Jesús realmente queriéndote darte una lección de agricultura. Está diciendo, ten cuidado cuando te sientes a escuchar la palabra del reino, lo que Dios está queriendo hablar contigo. Porque si tú no entiendes la palabra, si tú no entiendes el lenguaje del reino, te dice el resultado será que vendrá el malo y arrebatará lo que fue sembrado en tu corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, diga conmigo, no se logró. Ok, cayó la semilla, se arrojó la semilla, pero no se logró. Una, porque la verdad, no sé, me tenía todo enredado ahí con el bosquejo, pero no entendí lo que quiso decir. Bueno, nuestra tarea como ciudadanos del reino es conocer la ley, conocer la palabra de Dios. Yo le puedo decir al oficial, no, es que yo no sabía que tenía que ir a 70 aquí. Es tu trabajo como ciudadano conocer. Y cuando te dieron esa licencia, tú debías estar capacitado. Entonces, necesitamos tomar seriedad en cuanto al conocimiento de la palabra y las cosas espirituales. Continúa Jesús hablando, el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, esa semilla que cayó entre las piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. El versículo 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, dice la Escritura, tropieza. En otras palabras, se recibió la palabra como un emocionalismo y realmente no tiene una profundidad. Se vino la lucha, se vino la prueba y se le olvidaron las promesas de Dios. Otra vez, no se logró.
El versículo 22, perdón, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ok? El afán y las riquezas. El afán, yo estoy atormentado, estoy preocupado por lo que está pasando, por lo que viene. Uy, la pandemia, y viene el variante, y viene esto, y viene otra, y no, olvídate. El afán, el miedo, te hace olvidarte de lo que Dios te habla. El amor a las riquezas. Estás tan plantado aquí en la tierra. ¿Se recuerdan de la ilustración del joven rico? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y dice la Biblia que se fue triste porque él estaba arraigado a las riquezas. Por las riquezas, Señor, no tengo tiempo para estar en tu casa. Por las riquezas, no tengo tiempo para servir. No tengo tiempo para lo que tú pides de mí. El que fue sembrado entre espinos, verso 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escuche bien, sin tanta teología, la meta del creyente, del cristiano, del discípulo, debe ser fruto, fruto, fruto. No se ocupa mucha teología, escuche bien, muchos nombres o palabras elocuentes. La meta suya y la meta mía como seguidor de Jesús, nosotros debemos hacer arbolitos que están constantemente brotando frutos. ¿Aló? Espiritualmente, cuando usted va ahí, pues salió un fruto bueno, salió otro fruto bueno, salió. Y esa debe ser el resultado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está cayendo en mi vida. Más adelante vamos a mirar la parábola de la higuera estéril, que se acercó Jesús a querer agarrar una higuera y había mucha hoja, pero no había fruto. Y es importante que la palabra de Dios produzca fruto en nuestras vidas. El verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra, produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Escuche bien, es frustrante no ver fruto. El sembrador invierte dinero, trabajo, tiempo, y la finalidad debe ser fruto. Ya les he contado la ilustración o la anécdota de lo que me surgió a mí. No me fue muy bien en la siembra. En un tiempo que tuvimos ahí un espacio en la yarda, fui a comprar unos arbolitos. Dije, voy a tener ahí uno de toronjas, uno de limones y otro de naranjas. Y pues ahí estaba yo dándole, y le daba y le agüita en las mañanas. Ya mire que vendían unas vitaminas ahí para los árboles y le daba ya. Y pasaron 6 meses, 7 meses y el árbol estaba así chiquito. Y pasó un año y el árbol chiquitito. Y al rato llegó alguien y me dijo: ese árbol no va a crecer, ese árbol es enano, le llaman dwarf. Y dije yo, eso no me va a dar sombra esta. Y de repente como que le brotaban unos frutitos, unos limoncitos, y no se daban. Y no se daban. Entonces decía, para poder nosotros cosechar fruto, hay que invertir en la semilla, o ya sea, en el caso mío, fue comprar esos arbolitos. Hay que ir y sudar y voltear la tierra, hay que preparar, hay que estar regando, hay que estar cuidando. Está uno ahí poniéndole a una cerca para que el perro, para que el animal no se le acerque. Entonces se invierte, y decía, la finalidad es que haya fruto. Es frustrante no ver fruto. El sembrador invierte dinero, trabaja duro y tiempo, y la finalidad debe ser fruto. Escuche bien, Dios invirtió
a su Hijo en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y lo puso como una inversión para que el resultado sea que usted y yo llevemos mucho fruto, que en nosotros haya cambio, haya una transformación. Entonces, Jesucristo en esta parábola sencillamente está diciendo, así como pasa en la siembra, en la agricultura, así pasa siempre que estás expuesto tú a la palabra del Señor. No nos confiemos en que sentarnos aquí ya, pues agarré la semilla, pero Jesús te dice no, puede caer en 4 diferentes áreas y una de ellas es la que produce fruto. Miramos, decía, motivos por los cuales el fruto no se logra. Primer punto, la parábola del sembrador. Segundo punto, el motivo por los cuales el fruto no se logra. ¿Cómo es posible, decía, que una persona tenga años leyendo la Biblia, escuchándola, y no haya evidencias de fruto? Bueno, la Biblia nos dice que viene el malo y la arrebata. Este es un asunto espiritual. Usted se va a dar cuenta que siempre que usted agarre la Biblia en casa, de repente como que le empieza a dar sueño. Pero agarre, desde un tío mío, agarre el chisme book, Facebook, ya está. Y ahorita con las redes sociales y el videíto de YouTube, y cuando menos piensa, ahí está la hermana, ya sálgase del baño. Está perdido ahí en el teléfono. Pero siempre que tratamos algo espiritual, para que Dios me hable, para que de repente, tengo que ir a lavar el carro, tengo que hacer esto, porque es un asunto espiritual. Tú estás por recibir algo de parte de Dios, y el malo es una guerra, una lucha que no quiere que tú recibas la semilla y la palabra de Dios. Entonces, los motivos por los cuales el fruto no se logra, según el versículo 19, dice, viene el malo y la arrebata. Satanás siempre va a estar presente y va a hacer todo lo posible para que tú no recibas la palabra de Dios. Y debemos nosotros ser cautelosos, cuidar que decía, los apuntes, las notas. ¿Cuántas veces nos pasa que usted sale con gozo de la casa de Dios y ahí en la esquina se le atraviesa uno y le empieza a decir hasta de lo que se va a morir? Y de repente usted que iba gozoso y aleluya y gloria a Dios, santo, salió el viejo hombre ahí. Y se cambió la atmósfera, se cambió el ambiente. Vino el malo y le arrebató. Entonces, tengamos mucha cautela, mucho cuidado. El versículo 19 dice, uno de los motivos por los cuales no se logra es porque viene el malo y la arrebata. 2, oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es solamente una emoción. La palabra de Dios no ha de recibirse en una emoción. Jesucristo, me gustaba mucho lo que hacía, pero él decía, el que quiera ser seguidor de mí, nadie puede ingresar a mi discipulado y amar más su trabajo que a mí. Nadie puede seguirme y amar más a su papá, a su mamá, a su hijo que a mí. El que quiera ser mi discípulo. Y les dijo, váyanse, siéntense y calculen los gastos. Saquen cuentas porque seguirme a mí les va a costar. Entonces, no es un asunto de emoción. Hoy predicó bien suave, y ahora sí me siento que ando en fuego. No. Es un asunto en el cual yo necesito servir a Dios. Yo tomé esta decisión de servirte. Venga lo que venga, pase lo que pase. Señor, yo he tomado mi decisión. Verso 20 y 21 decía, el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, la emoción roba esa semilla y no le permite producir fruto. Verso 22, el afán, decíamos, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se pierde rápido en ocasiones un siervo, un potencial servidor de Dios,
cuando el patrón le da una oferta de trabajo. Y si usted está llamado para hacer algo para el reino de Dios, si usted tiene un ministerio o algo que debe usted aprender a decir, deja ver si esto va en línea con lo que Dios me ha llamado a hacer. No podemos nada más decir sí o adelante a cualquier oferta. Dice, uno de los motivos por los cuales no se da el fruto, porque el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora termina en el verso 23 diciendo, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende y da fruto. Diga conmigo, oye, entiende y da fruto. Ok, cuando eso pasa en nuestras vidas, ok, I heard, ya lo agarré. Dice, hay una frase mexicana que dice que al buen entendedor, pocas palabras. Y nosotros debemos ser prontos para escuchar. Ok, Dios me habló. El otro día que estaba el pastor Ricky aquí, y mientras yo estaba sentado ahí, yo sentí que Dios me dijo, dale tal cantidad. Y si Dios me habló, dije, pues no me voy a poner a negociar ni a hacer cuentas, que si sí o si no, si esto o si lo otro. Simple y sencillamente voy a obedecer a lo que Dios me dijo. Y en ocasiones, el Espíritu de Dios te va a hablar y te va a decir, pídele perdón a esta persona. O no hagas esto, o deja aquello. Y nosotros debemos ser, dice la Biblia, y Jesús hablaba, la semilla que cae en buena tierra, la semilla que sí se logra y que da fruto, es aquella semilla del cual tú oyes, entiendes y das fruto. Oye, entiende y da fruto. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces el fruto está al 100, al 60 y al 30 por 1. Al 100, al 60 y al 30 por 1. Ahora, yo arrojé 10 semillas, logré 10 frutos. Arrojé 10, logré 60. O arrojé 10 y se lograron 30. Pero qué triste que arroje 10 y ninguna se dio, porque aquella cayó muy junto a la piedra, aquella se la llevó el pájaro y aquella se ahogó y al final del día no hubo resultados. Le decía, no nos perdamos en la anécdota, se está hablando de usted y yo, de cómo la palabra cobra efecto en nuestras vidas. Y quiero terminar con esto. El versículo 10, capítulo 13, nos dice la escritura el propósito de las parábolas. Mateo capítulo 13, verso 10. Dice la escritura, entonces, acercándose los discípulos, estaba Jesús a la orilla del mar, tenía la multitud y les contó la parábola del sembrador. Se les acercan los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? En otras palabras, ¿para qué trajiste esta ilustración de la agricultura y del sembrador? Él respondiendo les dijo, y aquí está Jesús hablando, y les dice, miren, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino. Ok, un misterio del reino es, y aquí vamos mirando, que anda el malo por ahí queriéndole robar la semilla. Que no nos perdamos en el afán, no nos perdamos en las riquezas. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Dentro de la multitud habían personas, y nosotros conocemos por la escritura que habían fariseos, había gente que nada más se acercaba para ver qué estaba diciendo Jesús. Ellos no venían porque decían, yo quiero cambiar, yo quiero tener vida en abundancia, yo estoy trabajado y cargado. Ellos no iban porque querían dar fruto. Ellos iban
a ver si lo agarraban, a ver si dijo algo mal, a ver si realmente es el Mesías, o a ver qué es lo que trae. Dice Jesús, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay algo, escuche bien, pero hay una parte en la palabra que dice: no le des las perlas a los puercos. Escuche bien, este libro nosotros tenemos el privilegio de que ha llegado a nosotros. Recibir la palabra del reino es una bendición. Cuando yo empiezo a escuchar, empiezo a entender la palabra del reino, es una bendición. Porque a cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 13, por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, escuche bien, viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y vas a ver pero no vas a percibir, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y dice: yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos. Aquellos discípulos, aquellos que se conocían como personas sin letras, que quizás no habían ido a la escuela de la ley, no conocían como los fariseos. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo ahorita, pero no lo vieron. Muchos desearon oír lo que ustedes escuchan y no lo oyeron. Y Jesús les dice: esta es la parábola del sembrador. I'm going to be throwing seeds. Yo voy a tirar semillas, pero es más el porcentaje de las que no se van a cumplir, que no se van a lograr. Pero una de ellas va a caer en buena tierra. El propósito suyo, el propósito mío, decía, ya sea que sea en la iglesia, una reunión de escuela dominical, una reunión de discipulado, un miércoles, una reunión de varones, de damas, donde en la radio, en la televisión, donde Dios está hablando a su vida, usted tiene que agarrar esa semilla y decir: mi trabajo es oír, es entender, y de mi vida debe brotar un fruto. De brotar y brotar y brotar un fruto. Propósito de las parábolas, nos dice al final. ¿Por qué se nos habla en parábolas? Están para facilitar nuestro entendimiento de los asuntos espirituales. Pero por otra parte está para ocultar la sabiduría de aquellos que están cegados, aquellos ciegos. De aquellos que tienen oídos y no escuchan, que tienen ojos y no ven. Es una bendición entender la palabra de Dios. Como dicen vulgarmente, es una bendición cuando te cae el 20. Dice la parábola del hijo pródigo y dice: y volvió en sí. En otras palabras, se miró y dijo: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Teniendo un padre rico, estando bendecido, se me está antojando el alimento de los cerdos. Voy a ir a la casa de mi padre. Entendió. Pero es en ese momento que usted puede decir: I got it, lo recibí, lo entendí. Se trata de dar fruto, se trata de dar fruto. Yo debo ser ese arbolito brotante que constantemente estoy dando frutos de gozo, los frutos del Espíritu Santo a través de mi vida. Concluyo con esto. Hace unas semanas nos pusimos a estudiar, yo y mi esposa, mientras ella se preparaba para una
predicación que iba a compartir. Ella desarrollaba su sermón y el Espíritu Santo comenzó a darnos algunos puntos sobre el escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos seres tripartitos. Estamos compuestos de espíritu, estamos compuestos de alma y estamos compuestos de cuerpo. ¿Sí? El alma suya usted no la alcanza a ver, pero cuando usted experimenta celos, cuando usted experimenta ira, cuando usted experimenta gozo, que lo puede sentir. Me da tristeza, quiero llorar, me da coraje. ¿Dónde es? En el páncreas, en el pulmón, en el corazón, la cabeza. Es en el alma de uno, se entristece, se goza. Es una parte abstracta que tenemos, pero está en nosotros. No lo vemos, no lo podemos explicar. Quizás médicamente no la encuentren. Algunos dicen que está en el corazón. Yo creo que está por aquí, pero tiene un efecto en nuestro cuerpo físico palpable, que a veces te puede hacer emitir una lágrima. Puede hacer que tu corazón pulse. Puede hacer que sientas así maripositas en el estómago. Pero tienes un alma y tenemos también un espíritu. Y es en el espíritu que dice la Biblia que nosotros tenemos comunión con Dios. Cuando formó a Adán del polvo de la tierra, dice la Biblia, que sopló en su nariz aliento de vida y depositó el espíritu del hombre, y fue entonces él un ser viviente. La muerte se define cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo. Este cuerpo contiene los minerales que tiene la tierra. Al polvo vamos a volver. Y decía, somos seres tripartitos, compuestos de espíritu, de alma y de cuerpo. Estamos compuestos, decía, de estos tres componentes. Y escuchar a Dios es algo que se lleva a cabo en el espíritu. Una vez más, escuchar a Dios es algo que se lleva a cabo en el espíritu. Tú puedes decir, a ver, háblame, Señor, en la carne. You're not gonna hear him. Tú puedes decir en la emoción, en el alma, háblame, Señor, y no lo vas a escuchar. Pero cuando tú logras tocar esa área espiritual tuya, en el espíritu, tú puedes escuchar y puedes comunicarte con Dios. La Biblia nos habla de la importancia de nacer de nuevo y nos enseña en la Escritura que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y todo esto son asuntos espirituales. Entonces tú puedes escuchar al pastor en la carne o tú puedes escuchar al pastor en el espíritu. En la carne vas a decir, otra vez ya va a hablar eso. En la carne vas a decir, no se pronuncia así. En la carne va a decir, no le entendí, no. En la carne me gusta más cómo predica aquel o aquel. Pero en el espíritu, Dios está susurrando a mi corazón. Dios está hablando. Dios está pidiendo esto de mí. Dios está pidiendo que cambie esto. Dios está pidiendo que cambie aquello. Dios me está diciendo que tenga cuidado con el enemigo que quiere arrebatar la semilla. Dios está diciendo. Y es en el espíritu que nosotros podemos entonces escuchar a Dios. Cuando los fariseos escuchaban a Jesús, siempre estaban queriéndolo agarrar en un error. Su oído espiritual estaba inhabilitado, no funcionaba y no podían entender más allá de las palabras carnales. Y dentro de los apuntes que generaba mi esposa para su sermón, habló estos 3 puntos. Se aprende a escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que cuando Dios le hablaba a Samuel, Samuel estaba chiquito. Y Samuel se levantaba de chiquito y le decía a Elí, el sacerdote, ¿me hablaste? Y Elí le dijo, no te hablé, mi hijo, vete a dormir.
siendo Elí el sacerdote, se levantaba Samuel y él escuchaba que alguien le decía Samuel. Y ahí va con Elí y le dice, ¿me hablaste? Y le dijo, no, hijo, no te hablé, váyase a dormir. Y escuchó otra vez, dice la voz de Dios, que le dijo Samuel. Y Elí entendió que Dios le estaba hablando. Y le dijo, mira Elí, para la otra que tú escuches, dile, habla, que tu siervo escucha. Estoy atento, pero escuche bien, se aprende a escuchar la voz de Dios. Conforme usted se relaciona con Dios, conforme usted se llena, conforme su espíritu nace, usted empieza entonces a entender, a escuchar en el ámbito espiritual cuando Dios le está hablando. Y había otro punto ahí, que la voz de Dios no siempre va a ser agradable a nuestra vida. En otras palabras, cuando usted dice, ay Señor, ya me quiero comprar ese carro o esa casa, Dios no te va a decir, ándale, cómpratela, ándale. A veces Dios te dice, no es el tiempo. Y quizás Dios te va a decir, no es ese carro, no esa casa, no, o no esa decisión, no. Y esa voz no queremos escuchar. Y dice la Biblia que se juntaron los dos reyes, iban a ir para la guerra. Los reyes del norte eran muy rebeldes a la voz de Dios. Y se acumulaban profetas que les dijeran lo que ellos querían escuchar. Y dice la Biblia que el rey del sur le dice, vamos a consultar a un profeta para ver qué es lo que Dios nos dice. Y cuando Joacab dijo, ay, mira, ese profeta no me gusta porque siempre que habla cosas negativas. Vas a ver, nos va a decir que no. Y dice la Biblia que lo mandaron llamar. Y el profeta, en una forma así como para que oigas lo que quieras, ándale, pues vete a la guerra. Y le dijo, no, háblame lo que Dios. Y le dijo, no te conviene ir a la guerra. En otras palabras, le dio a entender, vas a perder y no la vas a hacer. No es tiempo de ir a pelear. Y dice la Biblia que le dieron una bofetada, lo acachetearon al profeta de Dios y lo metieron en la cárcel porque dijeron, tú siempre hablas cosas negativas. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos que Dios nos diga no queremos que Dios nos pida algo que nosotros no queremos dejar. Dice la Biblia que lo abofetearon, le pegaron. Y decía, la voz de Dios no siempre va a ser de nuestro agrado. A veces el mensaje usted va a decir, ay, como que no me gustó eso que dijo, o eso no me cayó bien. Pero necesitamos identificar cuando Dios nos está hablando. Y terminaba con este punto, escuchar la voz trae grandes beneficios. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sabe lo que es la oración? Es una two-way conversation, es una conversación en 2 direcciones. Yo hablo y Él me habla. Yo hablo y Él me habla. Yo pido y Él me pide. Y esa es una oración saludable. Dice la Biblia que Daniel lo hacía 3 veces al día. Daniel estaba en cautiverio, escuche bien. Y en cautiverio pues se supone que te debe ir mal. A Daniel le dijeron, vamos a cambiarte el nombre, vamos a cambiarte la dieta, vamos a borrar la imagen que tú tienes. Y dice la Biblia que Daniel, estando en cautiverio, dijo, no, yo voy a seguir la dieta que tengo. No me van a cambiar el nombre. Y estando él en cautiverio, Dios, así como a José, lo bendice, lo bendice, lo bendice, lo bendice. Y no importa lo que está pasando a tu alrededor, cuando tú tienes comunión con Dios, tú puedes vivir una vida de bendición. ¿Hello? El sembrador es la palabra de Dios, es Dios hablando, es Dios tocando a la puerta de nuestro corazón. Pero está el enemigo ahí diciendo, you're not gonna bear fruit, tú no vas a dar fruto, yo te voy a robar esa semilla. Está la emoción, está el afán, está las riquezas, está todo aquello que puede robar
que esa semilla se produzca en nuestras vidas. Yo no sé de usted, pero yo quiero dar fruto. Una vez más, yo no sé de usted, pero yo quiero dar fruto. Y deseo que sea la oración de cada uno de nosotros, dar fruto. Póngase sobre sus pies en esta hora. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva, Señor, y es eficaz. Más cortante, Dios, que una espada de dos filos.